Con las ideas muy claras de lo que quiere y cómo lo quiere, Nicolás Miranda es uno de los personajes más variopintos de nuestra sociedad chipionera. Nacido en Madrid, pero también chipionero de adopción y de sentimientos, Nico es una de esas personas que rebosa vitalidad en todo lo que hace, en su trabajo, sus aficiones, amistades o familia. Siempre de buen humor, o por lo menos así lo parece, es un hombre todoterreno al que marcó mucho la fuerte personalidad de su padre, Nicolás Miranda Marín, un verdadero héroe en casa, en el trabajo y en el campo de batalla. En esta entrevista se huele el clásico tufillo de complicidad entre entrevistado y entrevistador. Ustedes perdonen por señalar. Nicolás Miranda del Moral. ¿Qué tal? Bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Es como el hijo pródigo, ¿no? Poco más o menos. ¿Qué ha pasado que no está haciendo usted ahora nada en medios de comunicación? Bueno, las circunstancias quizás, un poco las circunstancias. Pero bueno, durante bastantes años he estado en esta casa. Como tú bien sabes, desde el año 83, poco más o menos que empezamos en la calle Crisantemo, pues luego marché a Madrid a vivir y en los veranos, normalmente, pues hacía un programita siempre en verano. Y luego, una vez que me afinqué aquí en Chipiona, ahora ya 12 años aproximadamente, pues entonces he tenido vinculación con esta casa, tú lo sabes. Está Nico Pico de Escalerius, está el Nico Mora y está el Nico madrileño. ¿Es verdad? El Nico madrileño, muchos. porque naciste en Madrid. Sí, nací en Madrid, efectivamente. Un 6 de julio del año 62 y nosotros somos, digamos, veraneantes madrileños aquí en Chipiona. Hemos venido, mi padre era de Chipiona y entonces todos los veranos, desde que tengo un año, pues los he pasado aquí en Chipiona. He tenido la fortuna de pasarlo aquí. En el barrio en el que vivías en Madrid, tu infancia, ¿eso cómo se desarrollaba? Bueno, allí era, como toda ciudad, la vida era totalmente diferente a un pueblo. Allí, bueno, vivíamos en Madrid, en el centro, en la calle Embajadores, cerca de la estación de Atocha, y allí era otro tipo de vida. Bajábamos a la calle a jugar con los amigos a la pelota, pero era una vida distinta a la de Chipiona. En Chipiona se disfrutaba más del tiempo libre, de los amigos. ¿Usted empezó a trabajar en la Armada con qué edad? Yo empecé en el 83 con 21. Con 21 años. ¿Y cómo se le ocurre a una persona tan moderna, tan heavy, de la época, ¿no? tan hippilón, trabajar en la Armada? Bueno, yo estaba estudiando el COU, lo recuerdo, estaba en el colegio San Estaleo de Cosca, que es un colegio del Opus, allí en Madrid, en la calle Atocha arriba, y mi hermana, que había iniciado ya la carrera de Geografía e Historia, pues fue la que, en cierta manera, me impulsó a preparar oposiciones con ella. Entonces, por la mañana íbamos a una academia que se llamaba Carranza, y allí, pues nada, estudiábamos durante 2 o 3 horas preparando la oposición, y luego por la tarde, pues iba a las clases de COU, para sacar el COU selectivo. ¿Y cómo era de gamberro Nicolás Miranda en Madrid? Bueno, no mucho tampoco, no mucho. ¿Qué hacía en el tiempo libre allí en Madrid? ¿Ahí en el tiempo libre? Bueno, pues aparte de mi gran afición por la música, ir de tiendas a comprar música, porque en Madrid tiene un abanico bastante extenso de tiendas para comprar música, también lo compaginaba yendo a ver a mi equipo, el Real Madrid, del que he sido socio durante más de 20 años. Y luego, pues con los amigos, que tú también conoces, José Carreres, muchos amigos más de allí, pues ir de copas por el barrio de Orense, por el barrio de Moncloa. O sea, Usted cuando se viene a Chipiona resulta que me imagino que se pierde lo que es la movida madrileña, ¿no? Porque precisamente cuando los años que se desarrolla la movida madrileña, usted cuando se viene más o menos a Chipiona. ¿O me equivoco? Medio de los 80, ¿no? 83, 84. Sí, bueno, como resultado de la preparación de estas oposiciones, pues tuve la fortuna, mi hermana también, de aprobar a la primera unas oposiciones para el Ministerio de Defensa. Entonces, dependiendo del número de oposición que sacabas, mi hermana sacó un 200 y pico, tuvo plaza en Madrid. Yo saqué un 780 y tantos y entonces no tenía plaza en Madrid. Me dieron una serie de lugares para elegir, entre los que estaba San Fernando, en Rota, aparte de Palma de Mallorca, Cataluña, muchos destinos. Entonces, pues, dado que teníamos casa aquí de verano en Chipiona, pues elegí la cercanía más próxima, que era la base de Rota. Y entonces fue mi primera aparición aquí, digamos, en Chipiona, a vivir todo el año, ¿no? A partir de septiembre del 83. Aparición estelar, porque usted no tenía ni carnet de conducir, pero se saca el carnet de conducir y se pone a recorrer kilómetros, miles de kilómetros. Pues la verdad que sí, además el carnet, perdón, el carnet me lo saqué aquí en la Marina.
en San Fernando, Escuela de Aplicación de Infantería Marina. Era más económico que en la calle, indudablemente. Me costó 20 de los antiguos duros. 20 duros. 20 duros. 20 duros me costó, sí. Un sello de huérfano de la Armada que lleva el carnet por detrás. 20 duros. Hombre, luego canjearlo eran 1000 y pico pesetas. Y 4 o 5 clases que di con guisado en otra escuela, más que nada para aparcar, porque suspendí 5 veces aparcando. Entonces digo, esto hay que machacarlo un poquito, y di 5 clases de práctica aparcando. Usted se inicia también durante ese tiempo que viene usted por primera vez. Hay una primera etapa que viene usted a Chipiona, que es desde 1983 al 86. Los primeros inicios de usted en la radio, ¿cómo fueron y con quiénes fueron y qué programas hizo? Bueno, pues fue a partir de final del año 83. Yo me introduje aquí formalmente, me incorporé a la base, creo que fue un 23 de septiembre del 83. Lo primero que hice fue buscarme un equipo de fútbol para jugar la liga del Pinar allí en Puente Zuaza. Y luego conocí gente como Sebastián, que él hacía cosas en la radio, varias personas, y entonces ahí me fui introduciendo. Y yo recuerdo la primera incursión en la radio en la calle Crisantemo, pues con Servando Carranza, con Federico, con Chencho. Ahí empecé. Era colaborador en el programa de Chencho, que tenía un programa de variedades, y de vez en cuando le decía, toma Chencho, pon una canción de este disco, me acuerdo. De un grupo inglés del año 80, se llamaba Blitz, y la canción Fatiga. Y decía Chencho, ¿fatiga o va a dar usted de escuchar este tema? Porque para la época era un poco fuerte. Bueno. Hablando de música fuerte, usted empezó con el heavy. La verdad que sí. Hard rock, que es una variante fuerte, no heavy metal, pero hard rock. Black Sabbath, Uriah Heep, ese tipo de grupos. Cayeron. ¿Qué le indujo a...? Hombre, mi afición musical me viene por parte de mi madre. Era una gran aficionada a los Beatles. Y entonces, pues, yo soy del año 62. Ya en el 63 mi madre compraba toda la discografía de los Beatles y yo crecí con esa música. Crecí con los Beatles, con John Lennon, con George Harrison. Y de ahí me vino la afición a la música. Empezamos ahí. Y empezó usted a presentar programas de heavy metal. ¿Quién escuchaba eso? Aparte de ¿Aquí en usted. Chipiona? Bueno, 10 o 12 amigos. 10 o 12 amigos. Pero bueno, tuvo una buena aceptación. Siempre hay una pequeña colonia de gente amante de este estilo musical. Pero, recuerdo que una vez me hizo usted presentar alguna que otra canción de... alguna que otra cuña del programa, ¿no? No, y canciones de, sí, canciones de heavy en sus programas. Seguramente, sí. Cuando era Radio Chipiona 20 se llamaba, ¿no? Radio 20, ¿no? Radio 20. Año 84, 85. Radio 20, luego con Rafa Guerrero hice La Nevera Nuclear, un nombre bastante atrayente que inventó el mismo. Aullidos Metálicos en el Infierno también se llama. Y por último, hace unos años, Malas Pulgas, que fue el nombre que le bautizó Mamé Valdés. El programa que salía por la onda local de Andalucía, para toda Andalucía, era Malas Pulgas. Era Malas Pulgas. ¿No? Malas Pulgas. Durante 3 años estuvimos ahí. ¿En qué consistía ese programa? Bueno, era repasar un poco la historia del rock desde sus inicios. Como te he dicho, desde los Beatles hasta los últimos grupos más actuales, como los Halloween, en fin, este tipo de bandas actuales. Un repaso, yo creo que más de 1000 grupos han pasado por el programa, más de 1000 grupos diferentes han pasado por el programa. También, bueno, aparte de mis conocimientos musicales, también Internet ha facilitado mucho, ha facilitado bastante el poder tener ese abanico de grupos tan amplio. Usted tiene una colección en torno a los 1000 discos junto con Compass Disc. Sí, 1100 o cosas así. Originales 600 y pico. ¿De todos los géneros o...? ¿Cómo? ¿De todos los géneros o...? Sí, de música beat, que era lo de los Beatles, música rock duro, heavy metal, música pop, música folk, de todo. Ahí puedes encontrar de todo. ¿Y tonadilla? No, tonadilla no. Tonadilla no. Eso no. Eso puede romper mis tímpanos. Y además los tengo un poquito tocados, sobre todo el derecho. De tantas horas y horas de escucha. Usted fue capaz, bueno, era capaz porque lo hacía muy asiduamente, de ir y volver a Madrid en su coche escuchando heavy, para no dormirse. Sí, efectivamente. Me llevaba, bueno, el tiempo de las cintas, pues un montón de cintas que tenía. Los Iron Maiden eran el grupo más con el que no me dormía seguro, porque es un grupo bastante potente. Y sí, he hecho los 644 kilómetros que hay de Chipiona a Madrid, pues prácticamente escuchando 10, 12 cintas. Y ahora incluso voy casi todos los meses a ver a mi hermana que vive allí, en el coche, y me llevo un amplio surtido de CDs para escuchar en el camino. Claro.
Entre ellos era una chica muy mona que vivía en Barcelona Ah, ¿te acuerdas, no? y nosotros De los siniestros totales. con mucho disimulo le cogíamos un poco el culo. Sí. ¿Te acuerdas, te acuerdas? Qué buenos ratos. Bueno, y después de eso se pasó usted al country. ¿Es verdad? Su tapa heavy, vea, country. Tienes razón, sí. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo? Bueno, pero más que el country rock. Ajá. Sí, es verdad, sí, tuve una época que me dio por, no sé, los Lynyrd Skynyrd, una banda muy importante de rock sureño, los Black Oak Arkansas, en fin, una serie de grupos, Charlie Daniel Band, incluso también me gusta este, ¿cómo se llama? El famoso este que tiene 7 o 8 discos, ¿cómo es? No me acuerdo ahora mismo, a ver si luego me acuerdo un cantautor bastante bueno, y nada, me dio, John Denver, me quizás, dio por ahí. o Kenny Rogers, o No, Kenny Rogers no. John Denver. Otro, no, tampoco. Es uno más actual, más conocido. Más actual, ¿no? Como es. Garbrooks. Garbrooks. Es. La verdad que me gustaba mucho cómo hacía el country. Pero más que nada la vertiente rock del country. ¿Y actualmente cómo van sus gustos musicales? Actualmente. Pues sigo siendo igual, lo de siempre. El hard rock, rock duro. El rock duro. Rainbow, Black Sabbath, Jethro Tull, Uriah Heep, en fin, rock duro. Es lo que mamá. Es lo que mamá. O sea, ¿Y a sus hijos le va a gustar rock duro o no? ¿a quién? ¿A sus hijos le van a gustar el...? Bueno, de vez en cuando les pongo algo. Alguna canción les gusta. Alguna canción les gusta. Una de Black Widow, la viuda negra del año 70, Come to the Sabbath. Esa la tararean mucho y me la piden, además muchas veces. Muy pegadiza. Come to the Sabbath. Muy pegadiza. Usted que es aficionado a fútbol, ¿cómo ve actualmente el panorama futbolístico con tanta violencia, tanto dinero de por medio? Demasiado profesionalizada la cosa, ¿no? Demasiado. Va uno al campo de fútbol y paga un montón de dinero. Claro. La verdad que no sé, está todo... Y de espectáculo cero, porque últimamente los partidos de fútbol, espectáculo cero, precios muy caros y los sueldos supermillonarios que tienen las estrellas. Claro. Está todo sacado del tiesto. Usted tiene dos etapas, hablábamos antes, de ida y venida a Chipiona. La primera de 1983 a 1986 y la segunda de 1995 en adelante. ¿Nos puede explicar por qué esa ida y esa venida? Bueno, yo aquí en Rota vine para 3 años. Bueno, vine para 1. O sea, una vez que aprobé la oposición y me destinaron aquí a Rota, vine para 1 año, tope 3 años. Entonces ya en el 86 tuve que pedí Madrid, cuartel general de la Armada, a los de Cibeles, y allí estuve por un periodo de 8 años y pico. Entonces luego ya sale concurso de traslados, aproximadamente cada 2 años, y en uno de los concursos de traslado conseguí pedir una plaza en Rota que me adjudicaron. Por eso ya mi vuelta ya definitiva, digamos. Mi vuelta ya definitiva. Y en esas mientras usted se casa, que cuando vino usted a Chipiona era impensable, por la forma de vida Totalmente, que usted llevaba, era impensable pensar que usted Totalmente, terminara me acuerdo, casado, ¿no? sí. Claro, vine, ya te digo, con 21 años empecé a trabajar en Rota, vine a vivir a la casa de mis padres, que ahora mismo es mi casa, aquí en la Avenida del Ejército, y entonces, claro, 21 años, con tu sueldo ya, la vida resuelta, digamos, pues, claro, tenías un poder adquisitivo que no tenían tus amigos aquí, y entonces, bueno, también me acuerdo que podíamos comprar productos en la base, productos pues, de todo tipo, ¿no? De alimentación, de bebida, de todo. Entonces, pues yo les invitaba a mi casa a tomar una copa, y son famosas las fiestas que hacía allí, en la Avenida del Ejército, que tú has podido corroborarlo. Participamos, ¿verdad? Tú has participado de esa fiesta, igual que mucha gente de Chipiona de la época, y la verdad que, oye, que nos quiten lo bailado. Eran fiestas que se hacían antes de ir a la discoteca. Sí, para calentar el cuerpo, para calentar el cuerpo. Para calentar el cuerpo. Me acuerdo, José Luis García Moreno, buen amigo nuestro, pues me acuerdo que bautizó mi casa como la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, porque entrábamos frescos y salíamos ciegos para sortear el número, para ir a la discoteca y todo eso. Buenos tiempos para la música y para la lírica, ¿no? Muy bueno, efectivamente, como dice la canción. Muy buenos tiempos, ¿eh? ¿Cómo se llamaba su equipo de fútbol aquí en Chipiona? Aquí en Chipiona el primero que jugué fue el Cruz del Mar. Siempre ha sido ese equipo en lo que es el fútbol, el campeonato que había en Puente Zuazo, el Cruz del Mar, siempre. Luego en fútbol sala tuvimos otro, la panadería Paco Reyes, en fin, tuvimos varios. Bueno, en Chipiona también en verano creamos un equipo, José Luis García Moreno, su hermano Manolo García, que era además un buen portero, y hicimos un equipo que lo pusimos de nombre Mojarras Athletic. Me acuerdo que íbamos de blanco con una mojarra pintada aquí, Mojarras Athletic, para echar los trofeos de verano.
¿Usted no iba el día aquel de verano, cuando por el santuario el futbolista San José, creo que fue, quiso agredir al que hoy es alcalde y a su hermano, ¿no? Ay, no tengo ni idea. Sí, sí. No tengo ni idea, ¿sí? Por lo visto, le dijeron algo a San José y fue detrás de ellos. No tengo No ni sería idea. nada bonito. La primera noticia que tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, No sabía. recuérdeselo cuando lo vea. También se interesó usted por el carnaval en Chipiona. O sea, usted ya, cuando llega a Chipiona, vive el Sí, hombre, inicio del resurgimiento del carnaval, Efectivamente. Aunque- Año 84. he de recordarle... Me acuerdo que me disfracé del Ku Klux Klan. Con un amigo mío de Jerez que se llama Tim. Ujú. Me acuerdo de Ku Klux Klan con una sábana, le hicimos unos agujeros, pumba, a la calle. Esto es carnaval hasta el lunes por la mañana. Ahora, un año le puso usted los cuernos al carnaval, se fue a Portugal. Me fui con Frank Clavijo, con un servidor, nos fuimos a Lisboa a beber ron de caña, ron negro, que anda que no nos reímos aquel día, allí en Lisboa. O sea, que ese Ahí año no- ahí hicimos novillo, el año 86. ¿Se acuerda usted con precisión de las fechas, no? Sí, sí, qué buena memoria. Año 86. Que me acuerdo que llegamos por aquí, la avenida de Sevilla, vimos a Sisto. Derrotado. Esto es carnaval, allí de rodillas, derrotado completamente. Fue la primera imagen que vimos después de volver de Lisboa, de esos 3 días allí. Ujú. ¿Y ahora cómo vive el carnaval actualmente? Bueno, más tranquilo, ahora ya... Padre He de salido en la familia. cabalgata 3 veces. Durante tres años consecutivos hemos salido en la cabalgata, pero ya no, ya más que nada con los niños. Ya se disfrazan ellos. O sea que... Y como un simple espectador viendo la cabalgata, por supuesto, y nada. Pero ya para los niños. Tenemos ahí una serie de imágenes preparadas para ir recordando un poco pequeños retazos de su estancia Muy bien. en Chipiona, si tiene nuestra realizadora ya preparada esa fotografía. Ahí, por ejemplo, es una de Chipiona, pero sí es su padre. Efectivamente, ese es mi padre, sí, que era de Chipiona, Nicolás Miranda Marín. Él, bueno, falleció, va a hacer en noviembre 3 años. Él estuvo, desafortunadamente, en 2 guerras, en la guerra civil, que lo cogió en zona roja, digamos. Ahora hablaremos de él. Y sí, efectivamente. Y bueno, eso es en Gibraltar, y esta otra pues es en el Hotel Tartaneros. Esta de las últimas que tengo de él, sí. Eso pertenece... Sí, eso son ilustraciones que hacía él. Él, aparte de escribir, como tú sabes, un montón de novelas, pues eso para mi hijo, preparó, dibujaba muy bien, escribía muy bien también. Y preparó con las enciclopedias que él tenía una serie de apuntes, dibujos. Que está escrito Y a los mano. cuadernos. ¿Eh? Escrito a mano. Eso está escrito a mano, sí. Sí. Eso es una obra de ingeniería, ¿no? Eso es... No, la verdad que sí, mi padre era muy paciente, muy constante y muy paciente. Y con mucho carácter. Sí, sí, es verdad. Y nada. Son ilustraciones preciosas. Eso es ya en la radio. Bueno, sí, esa foto es del verano del 88, en la calle Naranjo, creo recordar. Ujú. En uno de mis veranos aquí en Chipiona, pues nada, que tuve el placer de presentar un programa de... Bueno, pues ahí estamos los dos, en mi casa, Ujú. en una de las fiestecitas, estamos cantando, ¿no? Juan Sí, parece, cantando heavy. cantando heavy, o vete tú a saber. Bueno, ahí en plena celebración, unos amigos de Madrid que vinieron también, otros amigos de Jerez, brindando por los éxitos. Y ahí estaba yo que parezco un cura. ¿Y aquí? Bueno, es uno de los bares que mejores calacoles tenía en Chipiona, el Bar Mariano. Avenida. Ujú. Bar Avenida en la Avenida del Ejército. Y nada, tomando la cervecita Veraniega. mañanera, 12 de la mañana, 12 y media. Ujú. Ese Bueno, es... esta es una foto de un viaje a Madrid que fui a ver un partido y me encontré con este señor que fue defensa central del Madrid en los años 70, Gregorio Benito. Ujú. Y digo, bueno, vamos a hacer una foto con él. Bueno, esto es una réplica de las Cibeles que está en el parque de atracciones. Me acuerdo que el día antes ganamos la Copa de Europa, la novena, Ujú. contra el Bayer Leverkusen. Esto con mi hijo, la primera vez que le llevé al Bernabéu, a ver la sala de trofeos y el campo y tal. Ya hace usted proselitismo con su hijo, ya su hijo será madridista, ¿no? Hombre, claro que sí. Nada, esta es otra de las fotos con un jugador en este caso, no era de la primera plantilla, este se llama Juan Fran, que está en el Osasuna ahora mismo. Ujú. Son varias fotos que tengo. Estos son ya de revistas Bueno, estas son revistas que tienen cerca de 30 años. que usted las Son colecciona. las que me como- compraba con 13, 14 años. Me las compraba sí, mensuales, la de Popular 1. Sí.
Tengo alrededor de 100, más o menos, he conservado 100. Y no se le La ocurre publicación hacer, mensual todos los meses, ¿eh? no se le ocurre hacer una exposición con ese material. Bueno, todo se puede hablar, ¿verdad? Mm. Sí. El cantante de los Who. Rolling Stone, una revista muy completa, la verdad que venía con póster. Me acuerdo que tenía toda la habitación allí en Madrid llena de póster. Me decía mi padre, tú no tengas chicas en bikini, tú tengas a los melenas estos ahí. Estos son unos libros de colección. Vienen en inglés, es el problema, pero bueno, con un diccionario al lado. Se puede Son traducir. grupos, como pone ahí, del año 63 al 76, grupos británicos, todos los grupos ingleses. Una Y, cronología de grupos, ¿no? todos los grupos. Todos los grupos. Digamos que esa ha sido mi Biblia, ¿no? A la hora de buscar discos, tal, ha sido en la que me he guiado para... Estas son las entradas del primer trofeo del Santiago Bernabéu del 79, que tuve la suerte de asistir, trofeo de verano. Bueno, esta entrada, aunque lo pasamos muy bien, me duele mucho porque es la final de la Copa de Europa del 81 en el Parque de los Príncipes, que fui con mi hermana y un amigo, que perdimos con el Liverpool 1-0, y me acuerdo que nos desalojaron, encima después de perder, nos desalojaron del campo y tuvimos que salir corriendo porque venían los ingleses detrás. Años después sucedió la tragedia de Heysel, o sea que se estaba barruntando ya la violencia en el fútbol. Nada, entradas de... Yo todos los meses pues tuve la suerte también de, con una peña del Real Madrid, salir a ver partidos del Real Madrid fuera de Madrid. En este caso, pues Valencia, estar de Salamanca, Campo de Sevilla, San Sebastián también, esta de San Sebastián, del viejo Atocha, en fin. Y bueno, Portadas de digamos discos, que fue... portadas de discos, ¿no? ¿Los Beatles? Sí, portada de disco de los Beatles, el primero del año 63. Esa es la primera imagen que tengo de musical. Yo me acuerdo, mi madre era una gran aficionada a la música de los Beatles y tenía todos sus discos y yo recuerdo de haber tenido este disco en LP. Este es el disco más caro de mi colección. Time Machine, Orgasmo, un disco del 70. De ese disco hay en el mundo 50, no hay más, de ese disco. Y me costó unas 5.000 y pico de pesetas allá por el año 92. O sea, ya hace tiempo. ¿Dónde lo consiguió? Me lo trajeron de Londres, de Inglaterra. Sí. Llevaba 2 años pidiéndolo y por fin me lo trajeron. Bueno, y ese es el disco que sale en la foto, y lo tengo en LP ahí en la foto de agosto del 88, de mi grupo favorito, Uriah Heep, de los que tengo 30 discos de ellos. ¿Y ya no hay más? Bueno, He dejado casi para el final, aunque todavía aún no hemos acabado, hablar de la figura de su padre, porque es fundamental incluso para conocer parte de la historia de España, de Chipiona y de Europa. bueno, muchas gracias. Su padre hizo la guerra con la República. Efectivamente. Él nació en Chipiona, pero debido a un problema de salud, sobre todo la humedad que hay aquí, hay personas pues, que le afectan, en este caso su hermana mayor le afectó los pulmones y entonces tuvieron que emigrar toda la familia, porque eran todos pequeños, claro, eran 5 hermanos, tuvieron que emigrar al interior, a la provincia de Córdoba, Peñarroya, Pueblo Nuevo, y entonces él con meses salió de Chipiona. Él nació enfrente donde está la postal, ¿no? La caja postal, no, Correos, Correos, ahí al lado del Chusco, Correos, en la casa de enfrente nació mi padre, en el año 19. Y ya te digo, con meses marcharon a Córdoba, a la provincia de Córdoba, a Peñarroya, y él allí pues tuvo su juventud allí, y cuando ocurrió la movilización de la guerra, pues allí le tocó simplemente el ser republicano, como aquí en Chipiona, pues ser nacional, ¿no? Eso era una lotería, y entonces pues fue movilizado por la República. Entonces, bueno, ya la historia se sabe, perdieron la guerra, lo detuvieron, vino una orden de un consejo de guerra que le hicieron, se tenía que presentar aquí en su pueblo porque costaba según los papeles que él había nacido aquí en Chipiona, y tuvo aquí un consejo de guerra y se tenía que presentar todas las semanas al cuartel de la Guardia Civil. Entonces ya empezó su calvario. Se encontró aquí con familia, con sus primos hermanos, y ya empezó su calvario aquí en Chipiona. Y nada, un sin vivir, ya te digo, todas las semanas se tenía que presentar en el cuartel, y entonces, al cabo de los años, tuvo la oportunidad de alistarse a la División Azul y se fue a Rusia, como él dice, a lavarse un manchas rojas.
Hace algún tiempo titulé en un periódico local Nicolás Miranda, la historia de un rojo indeseable que pasó a ser héroe tras combatir con la División Azul. Efectivamente. Para que tú veas la gran mentira de la política. Le tocó ser rojo y ahora lavó sus manchas ahí en la División Azul y fue recibido en Madrid, en la Estación del Norte, como un héroe. Claro, con la pierna izquierda amputada. Le voy a leer cómo cuenta su padre, porque es auténticamente espeluznante, de gran novelista, cómo narra la vuelta con ya una pierna menos del frente, la vuelta de los héroes a la estación madrileña del norte. Nicolás Miranda regresó a España con una expedición de la División Azul un mes después de amputársele la pierna en Solzhenitsyn, en la Rusia Blanca, el 25 de abril de 1942. Miranda lo narra con detalle de novelista. En un tren de heridos llegué a la estación del norte en Madrid. Estaba la estación repleta de gente que nos llamaban valientes, héroes y otros calificativos bajo el sonido de marchas militares y vítores. Una enfermera militar, de rostro alegre, me dio la bienvenida ayudándome a bajar del vagón. Yo no sabía el manejo de las muletas que me habían dado y me mantenía mal. Estaba mareado, atronado por el ruido de la estación del norte. Sentí una especie de angustia que me hizo llorar, ahora en mi país, cuando ni siquiera derramé una lágrima por el dolor de la herida producida por aquel gigante de hierro y la puntería de su único cañón. La enfermera se dio cuenta de que se me escapaban las lágrimas, apretó el brazo que sujetaba y dijo: «Llora lo que quieras y no te contengas. Los héroes, los valientes, también lloran». Esto me llegó al alma, me hizo recordar los malos tratos sufridos en Chipiona, los momentos, las situaciones difíciles por las que había pasado luchando, viendo caer a cuantos me habían protegido, sin conocer cuáles fueron mis ideas y mis sentimientos. Mejor descripción no se puede hacer de... Es más, que cuando lo lees, lo vives, lo ves como si fuera una película. Es muy curiosa la historia de su padre porque, ya digo, de rojo indeseable, de tener que irse de Chipiona, pues ya, como un héroe con la División Azul, pues pasa a trabajar la Secretaría General del Movimiento. Efectivamente. ¿Cómo fue eso? Bueno, el volvió de la guerra, entonces se le abrieron todas las puertas. Igual que al perder la guerra con la República se le cerraron, ahora al ganar la guerra se le abren todas las puertas. Entonces, en el mismo hospital van políticos de la época y ya le ofrecen trabajar en cualquier ministerio, donde quiera. Y empieza pues en el año 43, creo que fue. Y empieza a trabajar en Alcalá 44, que es la antigua Secretaría General del Movimiento. Y ahí estuvo pues hasta el año 78, porque ya cerraron aquello y se fue al Ministerio de Turismo y Telecomunicaciones. Y ya pues pasó a la jubilación en 1985. Ahí trabajó desde personas como Alejandro Rodríguez de Balcarce hasta Adolfo Suárez. Adolfo Suárez sí, trabajó con mi padre. Sí. Él era, bueno, entablaron mucha amistad. Él era un chico joven que estaba estudiando la carrera de Derecho y, bueno, mi padre me comentaba que muchas veces le pedía dinero para salir con su mujer Sonsoles. Le dije, Nicolás, déjame dinero que no tengo. Digo, toma, Adolfo. La verdad que trabajaron juntos bastantes años. Y con Rodríguez de Balcárcel, que fue el presidente de las Cortes, pues entonces mi padre tenía mucha mano en esa época. Aquí en Chipiona se le llamaba el embajador de Chipiona en Madrid, porque mucha gente, yo me acuerdo de ser yo pequeño aquí en los veranos, aquí en Chipiona, en la Avenida del Ejército, de ir muchas personas a mi casa para pedirle a mi padre pues favores, que le arreglaran la pensión, en fin, un montón de... ¿Quién iba a decir eso años atrás, cuando era el rojo indeseable? Parece mentira, sí. Mi padre lo decía, dice, yo es que soy tonto. Y mucha gente se lo decía, digo, parece mentira que ayudes a tu familia con lo que han hecho contigo. Y él decía, esa es mi mejor venganza. Y gente también anónima que no tenía nada que ver con la familia, sino sí, que... gente totalmente anónima también. Y gente que ha hecho favores y cuando le veían caminar por la calle cruzaban la acera también, ¿no? Cosa que no, increíble. Pero bueno, de todo ha habido. Me llevé muchos años queriendo hacer una entrevista a su padre y siempre con una sonrisa decía que... Te evadía un poco, ¿no? Que sí, además que decía, hacíamos la entrevista y... Me meten en la cárcel. Y a la cárcel, él y yo. Sí, me meten en la cárcel, sí, es verdad.
Él era... Tenía mucho que contar. Él era republicano, ¿no? Sí, dentro A de su su manera, ideología, a su... sí, la verdad que sí. Se decantaba más por los rojos, como él decía, que por los nacionales. Sí. Aunque reconoció que Franco fue un buen general y un buen político, él lo reconocía abiertamente. Que se vivía muy bien, en la España de Franco se vivía muy bien. Una historia curiosa Había de su respeto, padre. había otra cosa que no... Digo que es una historia curiosa de su padre porque luchar con la República, perder la guerra, tener que irse perseguido prácticamente a la División Azul, volver como un héroe, empezar a trabajar por Chipiona en silencio. Efectivamente. Él dice, si 1000 divisiones azules hubiera ido, a las 1000 hubiera ido a las 1000, vamos, a todas hubiera ido. Porque bueno, dentro de todo lo malo que pasó allí, pues él se encontraba bien, hizo muchas amistades con gente también que había perdido la guerra, con gentes del otro bando, y dice el compañerismo que hubo ahí. Vamos, a ver, precisamente le salvó la vida un chico extremeño que venía de los nacionales, que fue el que le evacuó, porque él fue herido por un carro de combate ruso. Entonces, la evacuación en un trineo fue del chico este extremeño, 3 o 4 kilómetros, con el trineo, empujándolo, porque venían las tropas rusas rematando a los heridos por detrás. Entonces le debe la vida, digamos, Es espeluznante y se cuenta. Sí, sí. Mi padre tenía 200.000 historias. Su padre Va a estar escribió... una semana contando detalles y anécdotas. Su padre escribió sus memorias, unas memorias que yo llamo memorias incompletas, Sí. porque finalizan a la vuelta del frente ruso. Y hay una segunda parte no escrita, que es también parte de la historia de España. ¿Nos puede explicar usted cómo va el tema de la primera parte de esas memorias? Si se las va a editar, no las va a editar. Bueno, de momento eso está en stand-by. Él hizo sus memorias a mano, como habéis visto las ilustraciones, igual, pintado, bueno, dibujada la letra con mucho esmero. Y luego tiene unos gráficos que acompañaban, sus dibujos muy bonitos, así en tinta china. Y bueno, mi hermana y yo sacamos, digamos bajo cuerda, hicimos 10 copias y lo llevamos a alguna editorial en Madrid, pero salía muy caro publicar ese tema. Salía muy caro publicarlo. Es que son al menos 500 páginas, ¿no? No, tantas no. No son tantas. Tantas no. Pero eso salía carísimo, entonces claro, la tirada, tienes que hacer una tirada mínima. No puedes decir tú, sácame 10 copias de este libro, no. Las tiradas son las que establece la editorial, entonces salía bastante caro. Y... Eso fue lo único que miramos tal desde entonces. Hemos aparcado un poco el tema. ¿Y a qué cree usted que debe ser que solo escribió su memoria hasta después de venir de la División Azul y no escribió esa segunda parte de su vida, que es también muy interesante, porque la historia del franquismo, la historia de la transición española con Adolfo Suárez? No lo sé, yo la verdad que no lo sé. Yo sé que él dejó de publicar novelas en el año 70 y entonces retomó sus memorias. Yo lo recuerdo perfectamente y estuvo por lo menos 6-7 años escribiendo esas memorias. Y ahí lo dejó. La última palabra que escribe, dedicada a mis hijos, Carolina y Nicolás, y listo, ya terminó. Yo tengo el honor de tener una copia de... Ya. Y yo me alegro de haberte dado. Muchas gracias. Y otra cuestión también que tenemos que abordar, su padre fue autor de más de 700, 800 novelas del oeste, policíacas, con diversos seudónimos. Sí, las calificadas tipo B, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, él volvió de la guerra, empezó a trabajar en la Secretaría General del Movimiento y entonces pues era muy aficionado a las novelas, al género del oeste y a las novelas del oeste pues de Zane Grey, que era un autor bastante importante norteamericano, y era muy aficionado a ese género. Él iba al rastro todos los domingos y compraba novelas de ese tipo. Entonces, él leyendo esas novelas, una vez, bueno, porque yo se lo pregunté, digo, ¿por qué te digo por escribir? Me dice, porque yo era capaz de hacerlas mejor. Entonces compré una enciclopedia, que aún la tenemos, Las Pasa Calpe, está en blanco y negro, que son 100 y pico de tomos, y para obtener datos de situaciones en el continente norteamericano, efectivamente, situaciones geográficas, y a partir de ahí empezó a hacer sus novelas.
fichó por la editorial Bruguera varias colecciones, entonces en cada colección le pedían un seudónimo diferente. El más conocido fue Joe Sheridan, tiene Nick Randine, tiene, en fin, John Morris también me parece, tiene 5 o 6 seudónimos para cada colección. Hacia bélicas, hacia del oeste, en fin. ¿Eso no ha vuelto a reeditarse? Alrededor de 700. No. Algunas, ya hace 5 años así que no sale ninguna. La editorial Andina, en Móstoles, en Madrid, sacó una reedición de algunas. Sí. Pero esa los derechos era de Bruguera. Claro, Bruguera cerró ya también. Es que ahora mismo los derechos los puede tener el Grupo Z o... ¿Puede usted saber? Sí, puede ser. Siempre recuerdo a su padre, yo no sé qué casualidad era, que cada vez que iba yo a Madrid, el domingo en el rastro me lo encontraba. Era asiduo, era asiduo de ir al rastro. Le encantaba ver sus novelas, sus libros. Él tiene una colección, una biblioteca en Madrid bastante importante. Tiene más de 5.000 libros. Y me quedo corto a lo mejor, de todo. Desde el Quijote de Cervantes a... de todo. ¿No ha rebuscado usted en esa biblioteca por si hay algún tipo de apunte o borradores en torno a esa segunda parte de las memorias? No, no hay nada. Ahí no hay nada. La segunda parte no escribió nada. A lo mejor porque él pensó que ya no tiene nada que escribir, ¿no? Había vivido tan intensamente esos 21 años que lo mismo dijo, ¿y ahora qué? Lo que se volvió es bastante irascible y también normal después de 2 guerras y tuvo una serie de juicios en Madrid, 4 o 5 juicios. Él lo que penaba mucho era cuando iba en el metro y ponía asiento reservado para personal mutilado y había a lo mejor un chico joven y tal. Él lo levantaba de ahí. Varios juicios tuvo. Con eso y con otras cosas, porque vino muy, la verdad que, carácter fuerte, y encima, pues después de 2 guerras. Y nada, yo creo que eso, que no inició la segunda parte de las memorias por eso. Diría, ya conta todo, ¿ya? ¿Qué tengo que contar ya? Claro que si ya la vida ya es bienestar lo que tenemos. Entonces no... Comparado con lo que había vivido, pues... Por eso, comparado con lo que había vivido... Eso era nada. Eso era nada. Bueno, Nicolás, actualmente, aparte de seguir trabajando como administrativo en la base naval de Rota, el tiempo libre, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, yo me vuelco mucho en la educación de mis hijos, la verdad que paso afortunadamente mucho tiempo con ellos, y bueno, jugando al fútbol con el niño, o montando la bicicleta con ellos, en fin, por la playa, dando paseos, la verdad me vuelco mucho con ellos, y luego pues sigo jugando al fútbol de vez en cuando, y montar en bicicleta es mi pasión también, en fin, un poco... ¿Y la vuelta a los escenarios radiofónicos? Pues ya, por mí ya, hay muchas cosas que me gustaría, ¿no? Cosas nuevas, cosas antiguas, casi todas, porque lo que yo pongo son cosas de los 60, 70, pero que hay mucho, la verdad que hay mucho material para compartir, Bueno, Nicolás, muchas gracias por haber compartido este ratito.